Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Le damos la bienvenida a esta clase de lengua y literatura, la número 2 del mes de marzo. Recuerden que esta clase es recuperativa por la de la semana pasada, que tuvimos un corte de luz programado y no pudimos realizarla. Así que tienen que tener a mano la guía número 2. Ya este es el grupo 4. Grupo 4, tía. Saluden nomás, teacher. Hello, everybody. It's my pleasure to say hello to all of you. I hope you participate in this class. I'm very happy to be with you, guys. I'm so glad to be with you. Ya, espero que la hayan entendido, porque yo lo único que le entendí algo de que tenían que participar. Así que, chiquillos, qué bueno que están aquí. Gracias por conectarse a la hora. La idea es que comencemos siempre a las 11, ya estemos todos y empecemos a realizar la clase. Ya, guita en mano, cuaderno en mano. Así que comenzamos compartiendo pantalla. Ya. Teacher, recuérdele un poquito las reglas de la clase mientras yo voy al tema de la... Chicos, la regla. Chicos, en primer lugar les voy a mostrar al señor cuaderno, donde aquí anoto todas sus participaciones, sus intervenciones, que por lo demás siempre son súper buenas. Es un grupo muy crítico, así que creo que va a haber muchas estrellas. La cámara tiene que estar encendida, con su mejor disposición, la guía en la mano, evitar hacer rayones o escribir cosas en el chat. Yo sé que ustedes no lo van a hacer. Participar, estar puntuales también. Así que eso no es mucho lo que se pide, es básico, pero hay que cumplirlo para que obtengan ese 7 en ese aspecto. También recordarles el vocabulario, chiquillos, siempre un vocabulario que corresponde a la clase. Cuidado con los sonidos ambientales. Cuando usted se active, después tiene que desactivarse para hablar, para que no se escuche el sonido ambiental que a veces se genera atrás, ¿ya? Que esperemos que las mamás les cooperen con eso y no hayan teles encendidas o reggaetones por ahí escuchándose. Entonces, este es el momento en que necesitan plena concentración, ¿ya? Ya, ¿se ve la pantalla? Se tiene que ver un fondo con unas gotitas de agua. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ya, genial. Sí, profesora. Pensé que estaba sola. Ya, entonces comenzamos con la clase 2 y el objetivo de aprendizaje que vamos a ver el día de hoy es el número 7. Este objetivo consiste en formular una interpretación de los textos literarios considerando la experiencia personal y sus conocimientos, el dilema que se presenta en el texto, la postura personal acerca del dilema, las relaciones de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en que se ambienta o en el que es creada, ¿ya? Entonces, lo más importante de ese objetivo anterior, que ya lo llevamos trabajando todo el mes de marzo, es que ustedes puedan lograr tener ese juicio de valor, esa postura personal referente a diferentes situaciones que se planteen en los textos. El día de hoy, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser describir algunas características importantes del contexto histórico del cuento El Padre de Olegario Lazo Baeza. Entonces, en su cuaderno, en la parte superior derecha, usted escribe la fecha de hoy. ¿A cómo estamos hoy día, Maro? ¿Qué día hoy día? Jueves 8 de abril. Muy bien, el día es jueves bien. 8 de abril del 2021. Entonces, vamos escribiendo la fecha en la parte superior derecha, no al medio, ni al lado izquierdo, ni como cayéndose hacia abajo, ¿ya? Parte superior derecha. Luego se salta un renglón y escribe el objetivo de la clase. Exacto. Tía, llegó la Constanza. Le damos la bienvenida a Connie. Hola, Connie. Hello, Connie. Nice to see you. Hola, tía. Hola, hola. Nice to see you, Connie. Hola, profe. Hello. Menos mal, tía Paula, que se callaron los perros salchichas que estaban afuera. Ay, sí, no, si no eran los míos, eran unos que estaban afuera. Es que en la mañana ladraban y ladraban los perros chiquillos, se escuchaba. Pero no eran mis perros tan educados. Ah, no eran los suyos. Estaban afuera, unos perros de la calle.
¿Listo? ¿Todavía están escribiendo? Chiquillos, a velocidad de octavo, pues. Velocidad turbo. El otro día, Paula, recordarles que ocupen el ancho del cuaderno, que no escriban así como en un pedacito, en una esquinita. Oye, chicos, recuerden que es muy importante, ya que el lunes vamos a revisar esos cuadernos, la fecha, el objetivo, si hubo un contenido que tenían que transcribir, que esté transcrito, ¿ya? Porque todo va con décimas y puntitos ahí de todo lo que ustedes están haciendo. Las guías siempre resueltas en el cuaderno, no hay guías que en ninguna clase hemos dicho que pueden contestar las guías, salud Amaro, que pueden contestar las guías ahí en la misma guía, ya las preguntas se desarrollan en el cuaderno. Y la guía usted la pega al final. Ojalá que le saque el clip de arriba y pueda pegarla una por una en las hojas para que quede ordenado y no se vea como una guía muñada ahí al final. Esos son algunos tips para que puedan presentar un buen cuaderno el lunes, porque esa es su nota de marzo. Ya los que estén listos pueden ir poniendo el dedito hacia arriba. El emoji, sí. El emoji. La reaction. Ahí está listo el Tomás. Tomás, me encanta tu polera. Ya, Martín está ready. Súper. Tomás. Sí, el Tomás está con la camiseta puesta. Hermosa tu polera, hermosa tu polera. Yo quisiera ver más esa polera. No sabes cómo extraño ver esa polera. El rojo, ese rojo vivo. Sí. Yo estoy listo. Ya está Ya. el Alex con el dedo hacia arriba también. Martín, ¿está listo usted? Martín, ¿está listo? Sí. Sí, puso el dedo, tía. Sí puso el thumbs up. Ya, entonces ya como la mayoría está con el dedito hacia arriba, oye, hay algunos que están, métale bostezo, ¿qué pasó? Se acostaron tarde. Pues si ustedes tuvieron una clase a las 9, pues, ya están como inyectados. Yo estoy acostumbrada a ver bostezo a las 9, no a las 11 de la mañana. Parece, tía, que mucha maratón de anime parece muy tarde, algunos. Muchas series, muchos Sí, mucho game. Y usted si tiene clase el jueves, el día miércoles, usted se tiene que acostar temprano, a las 9 ya tiene que estar acomodándose ahí. O si no, el día jueves ahí anda quedándose dormido. Y tomar desayunito. Avancemos. Ya, antes de que nosotros leamos este cuento muy bonito que vamos a ver hoy, vamos a recordar qué es el contexto histórico. ¿A alguien le suena esto? ¿Alguien se acuerda? Si lo vieron alguna vez en su vida de estudiante, o a qué asocian la palabra histórico, contexto histórico. ¿Qué creen ustedes que significa? Pueden hablar de manera libre, ya no esperen que yo les diga uno por uno, porque la gracia es que participen. Sí. Tío, un contexto histórico es como un cuento, una historia. Ya, tú dices la historia del cuento. Sí. O donde se desarrolla en el tiempo. ¿No? ¿Tendrá algo que ver con el tiempo? ¿Con la época donde se desarrolla? Sí. ¿Ah? Tomás, ¿qué tiene tiene que ver con el tiempo, la época donde se va a desarrollar esa historia? El ambiente. Si en la Edad Media, si en Grecia, si el ambiente, el entorno, ¿tendrá algo que ver? Ya, vamos a recordar. Leamos acá. Dice que el contexto histórico es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, hechos relevantes, etc. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyeron para darse así en sus individuos y en dicha geografía. ¿Ya? O sea, vendría siendo el contexto histórico, chicos, todo lo que rodea a ese personaje o a esa historia que se desarrolla. En el lugar en donde se desarrolla, ya el lugar físico, estamos hablando del país, de la ciudad, el tiempo en que se desarrolla, si es en el pasado, si es a lo mejor un cuento futurista, si es en la época de las guerras mundiales, si es antes, si es después, los hechos que van ocurriendo en el entorno históricamente, si no sé, el hombre llegó a la luna, si hubo, como decía, una guerra muchos años antes, eso también afecta mucho,
y cómo es cada situación de las personas que van a vivir en esa época, en esa historia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de contexto histórico, tal vez al ver un ejemplo, ustedes lo podrían entender mejor. Mira, ¿qué es lo que ven en esa imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Una fiesta? ¿Una boda? Ya, una boda, un matrimonio, ¿cierto? ¿Y cómo están vestidos ellos? ¿Como en nuestra época o como en la época así como de la colonia, la independencia? Antigua, de la época Ya, antigua. ya, de época antigua, ya así como de mediados de la colonia, principio de la independencia. Entonces, ¿qué está pasando acá, chiquillos? Acá se está llevando a cabo una boda. Ya se está llevando a cabo la boda de José de San Martín, que fue un libertador de varios pueblos de América. Él se casó, ya esto está extraído de su biografía, se casó con una mujer que se llamaba María de los Remedios de Escalada, que tenía 14 años. Y cuando él se casó tenía 34 años. Entonces, ¿qué pasa acá? El contexto histórico de esa época no lo ve mal, ¿ya? Porque ellos vivieron en otra época en donde era común que la mujer, una vez que fuera jovencita y ya le llegara la regla, estuviera lista para ser madre, se pudiera casar. Tenían que casarla, de hecho. Había que casarla porque ¿cuál era el único objetivo de la mujer en esos años? ¿Para qué estaba criada? Para tener hijos. No. Para tener hijos, para casarse, para preocuparse Para ser de qué dueña cosas. de casa. Para ser dueña de casa, muy bien. Para ser dueña de casa, para encargarse de las cosas de la casa, para tejer, bordar, hacer la comida, cuidar al marido, cuidar a los hijos. Ese era su único objetivo. Ya recuerden que en esa época las mujeres no iban a la universidad, muy pocas recibían estudios y aprendían a leer y escribir. Entonces, acá no era mal mirado, porque era una costumbre de la época casar a las mujeres con hombres mayores y que tuvieran una buena posición económica que les permitiera tener un futuro estable, ¿ya? No tener que estar pasando necesidad. Pero, ¿qué pasaría si esto ocurriera ahora? Si hoy día ustedes supieran que alguna de sus compañeras, por ejemplo, se casó con un hombre de 35 años. ¿Qué pasaría en el entorno de la sociedad? Se sentiría raro. Se puede. Empecemos a analizarlo por ahí primero. ¿Una Sí, niña se de puede. 14 se puede casar con un hombre de 35? Ah, no. No, porque No. hay que ser mayor de edad para casarse. Sí, porque Hay que ser mayor de edad. Legalmente usted, por ejemplo, no se puede casar porque es menor de edad, a menos que sus papás los autoricen con una autorización notarial, allá en el mismo registro civil. Que dudo que alguno de sus papás le diera permiso en estos momentos para casarse, si hay alguien que se quiere casar. Ya, no se puede, es ilegal. Ya, pero ¿cómo se vería? ¿Qué pensarían ustedes de ese hombre que se casó con una niña? Yo encontraría raro. ¿Por qué lo encontrarías raro? ¿Qué pensarías de él? Porque uno está acostumbrado a que si hay un matrimonio casado o algo así, que se lleven a como por 2 años o por súper poco, pero ya llevarse una edad de más de 10 años de comparación igual es raro. Y aparte que la otra persona es una niña y él es un adulto. Sí, Muy bien. ¿cómo se le llama a esos hombres que se enamoran de las niñas pequeñas en nuestro contexto actual? Pedófilos. Pedófilo. Entonces nosotros ya en esta época no lo miraríamos tan bien como era en esos años, porque nuestro contexto histórico a nosotros nos ha enseñado, como dice Alex, que cuando las personas se casan son mayores de edad, no se llevan por tantos años, y nosotros sabemos que, lo tenemos internalizado, que cuando un hombre se enamora de una niña, eso nosotros lo sabemos que es como pedofilia. Entonces, no sería bien mirado en nuestra sociedad, ¿ya? Pero si esto ocurre en la sociedad de la época de la independencia, no sería lo mismo, porque sí era bien mirado. Entonces, Lo eso es lo que miraría quiero normal. que ustedes, claro, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que el contexto histórico determina si esto que están ocurriendo son buenos o son malos. Por ejemplo, si esto ocurriera en Arabia Saudita, en donde existe el matrimonio entre un hombre adulto y una niña. ¿Han visto ustedes o han escuchado que hasta el día de hoy todavía hay matrimonio infantil? Alejandra, ¿ha escuchado eso usted? No, tía. Alejandra. Recién me ¿Nunca ha estoy enterando. escuchado, chicos? Cuando ustedes
tengan tiempo, busquen en internet y pongan matrimonio infantil y se van a encontrar con una realidad que existe aún en esos países de allá, en donde las niñas pequeñas de 9, 10, 11 años son casadas con hombres de 60, 62 años, 65 años, con abuelitos. ¿Ya? Y las casan precisamente para que ellas tengan esa situación económica establecida y además que es una costumbre en esos países. Para nosotros, según la cara del Christopher, yo no sé si tiene cara de aburrido del sueño o cara de que no lo aprueba, pero yo me imagino que ninguno de nosotros aprobamos el matrimonio de un hombre de 60 años con una niña de 10, ¿o sí? No. No, porque nuestro contexto histórico, claro, nos marca y nos dice que eso es pedofilia por donde lo miremos. De hecho, tía ha sido condenado por el resto de la comunidad internacional, es como algunas cosas que pasan en Corea del Norte, en ciertos países que tienen costumbres súper extrañas, donde se violan los derechos humanos, el resto del mundo igual como que le parece muy chocante. Claro, se me viene a la mente, chiquillos, algunas tribus africanas en donde existe la mutilación femenina. Entonces, para nosotros las mujeres de Occidente y de muchos países, eso es una aberración, que a las mujeres le corten su clítoris siendo una bebé es aberrante, porque además de ser doloroso te va a marcar para toda la vida, pero para ellos, en su contexto histórico, en su cultura, es casi un honor. Es como cuando, por ejemplo, los judíos se circuncidan. Los niños judíos también son circuncidados y eso es una costumbre de ellos. Es normal para ellos. Entonces, para nosotros tal vez no tanto. Es por eso que es importante que cuando ustedes lean un libro, siempre se pregunten cuál es el contexto histórico, en qué se tienen que fijar cuando vayan a leer un libro. Por ejemplo, en el entorno en que vivió ese autor. Cómo creció ese autor, si vivió en el campo, si vivió en la ciudad, si hubo algo que él lo marcó en su infancia, cómo se va desarrollando la obra literaria en la que nosotros vamos a leer. Por ejemplo, acá tienen la Odisea, que la leyeron un extracto hace poquito, que tuvieron pruebas, del autor Homero. ¿Quién me puede decir cuál es el contexto histórico acá? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde ocurre la historia? En una isla. ¿Ya? ¿En qué país? ¿De dónde son ellos? ¿Romanos, judíos, griegos? ¿Son griegos? Griegos, sí, bien, Alex. Son griegos, muy bien, son griegos. Muy bien, Alex. Entonces, acuérdate del caballo de Troya. Claro, usted ya pensando que son griegos, usted tiene que asociar todos los conocimientos que usted tiene de los griegos. ¿Cómo era su creencia religiosa? ¿En qué creían ellos? En los dioses. En los dioses, en Zeus. En Zeus y todos los demás dioses que eran varios dioses. Entonces ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Y ahí usted ya va armando el contexto histórico, porque Homero, que es su autor, también vivió en la época de los griegos de la Grecia antigua. Entonces todas sus costumbres que él plasma en el libro, tiene conocimiento. Claro, las conoce, las vive. Entonces son parte de él. Veamos este acá, que es el que les toca leer, chiquillos, que les tengo una súper sorpresa para este libro y no saben lo que pasó. Y usted tampoco, tío, porque pasó recién ahora en el pedacito que tuvimos libre. Noticia en desarrollo. Sí, una noticia en desarrollo, pero se las voy a contar de ahí a la tarde, a la hora de la tutoría, porque es una propuesta que ustedes no deben de rechazar, porque sí, les conviene 100%. ¿Ya? Pero bueno, este libro de rimas y leyendas es el que ustedes tienen que leer este mes. ¿Ya? No sé si alguien ya lo tiene, si alguien lo ha hojeado, pero si ustedes se dan cuenta, es bastante largo, ¿ya? Y tienen que pensar en qué fecha, son muchas hojas, ¿ya? Tienen que pensar en Gustavo Adolfo Bécquer, que es el autor. ¿De qué fecha es? Miren, yo de puro mirarlo así con ese bigotito y aquí, ya yo pienso que no es de ahora, porque tiene como un cuello así de la Edad Media. Entonces, me tinca que no es de este tiempo. Entonces, antes de que yo me ponga a leer este libro, Rimas y Leyendas, usted tiene que investigar un poquito referente a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Y usted sabe algo de él? Sí, Adolfo Bécquer era considerado un escritor romántico. Ya era mal mirado para la época porque los intelectuales no creían mucho en el tema del romanticismo. Entonces él chocaba un poco con esa corriente porque él igual obviamente hablaba del amor, de la ilusión, de cosas, digamos, más imaginarias. Así que su escritura para la época fue muy revolucionaria. Claro. Entonces, como él vino trajo nuevamente esa escritura al estilo romántico,
en donde él habla mucho del amor, chiquillos, sus rimas son muy bonitas. Si usted alguna vez se siente o se sintió enamorado o tuvo alguna pena de amor y alguna mujer lo dejó llorando, algún hombre la dejó llorando, este es el poeta que usted necesita. Ya él tiene rimas muy preciosas, muy lindas, que cuando ustedes las lean se van a dar cuenta que incluso a pesar de que él vivió hace tantos años atrás, hizo esta historia hace tantos años atrás, estos poemas y sus leyendas siguen vigentes, porque el amor es un sentimiento que no se termina con el paso de los años, sigue siendo, uno se siente de la misma manera. El que está enamorado ahora siente las mismas cosas que el que estaba enamorado en la Grecia antigua, que el que estaba enamorado y era egipcio, el que estaba enamorado en la Edad Media, y así en el paso de los años, porque es un sentimiento que no se termina. ¿Ya? Veamos el otro, miren, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, que también lo tienen que leer este año. ¿Ya? ¿Qué pasará con este hombre, Horacio Quiroga? Me pregunta a mi tía Cara de Paula. loco, sí, tiene como cara de loco, tío. Mire como... Ya, chicos, yo les recomiendo a este escritor, si les gusta, por ejemplo, el terror, estos temas como oscuros, los misterios de la muerte, por ejemplo. Él hablaba mucho de las enfermedades. Se compara mucho a Edgar Allan Poe, no sé si leyeron alguna vez El Gato Negro, que es un libro bastante trágico. Si a ustedes les gusta ese tipo de temas, como del terror, del misterio, tienen que leer a Horacio Quiroga. Ya, se le consideraba como un poco el maestro del oscuro, este escritor uruguayo del año 78. Su cuento más típico pues Cuentos de amor, locura y muerte. El título lo dice. Sí, hay cuentos bastante así locos y trágicos también. Entonces, usted piense, como les decía al inicio, piense en Horacio Quiroga cuando le toque leer este libro. ¿Quién será Horacio Quiroga? ¿Por qué Horacio Quiroga escribirá de esta manera? Y me voy a buscar por ahí, por internet, algo respecto al autor, interiorícense de su vida, dónde se crió, dónde estudió, porque eso lo va a marcar cómo él escribe, que es el caso que vamos a ver hoy, que es el autor Olegario Lazo Baeza, que hoy día vamos a leer este cuento muy bonito que se llama El Padre. Aquí está él, se los presento. ¿Ya? Él es un autor chileno que nació por acá cerquita de nosotros en San Fernando en 1878. ¿Ya? Él fue toda su vida militar. Aquí tienen una foto de él, jovencito ahí, con uniforme militar. Recuerden que es chileno, fue de nuestro ejército chileno. También él tuvo la oportunidad de salir al extranjero, que en esos años no era muy común. No es como ahora que usted se sube a un avión y puede salir. Ya existe la posibilidad, bueno, existía, porque ahora con el tema de la pandemia igual está más complicado, pero sí, igual existe la posibilidad de poder salir al extranjero. ¿Ya? Él estuvo en España, estuvo en Inglaterra, estuvo en Burdeos, en Francia, y eso le permitió conocer otras culturas, otras costumbres que no son iguales a las chilenas. Y además de eso, su literatura, él escribe un cuentista. Entonces, ¿qué significará que es un cuentista? ¿Quién me puede decir ahí por una estrellita que el teacher le ponga? ¿Qué es un cuentista? Alguien que escribe historias, cuentos. Ya, defínalo, Alguien que cuenta. ¿Alguien que cuenta qué? ¿Que escribe o que cuenta de manera oral? Que cuenta y escribe un texto. Ya, ¿lo cuenta o lo escribe? Lo cuenta. Ya lo cuenta de manera oral, o sea, yo te cuento un cuento y soy un cuentista. ¿O escribo un cuento y soy un cuentista? Sí, escriben un cuento. Ya, los autores que escriben cuentos, chiquillos, son conocidos como cuentistas. ¿Ya? Es como lo mismo que el que escribe, por ejemplo, el que es poeta. ¿Qué escribe? Poemas. Poemas. El que es novelista. Novelas. Novelas. ¿Ya? Entonces, es súper fácil de entender, porque si es cuentista, escribe cuentos. Si es poeta, escribe poesía. Si es novelista, escribe novela. ¿Ya? Entonces, en el caso de él era un cuentista. ¿Ya? En eso se encargaba él, de hacer cuentos. Y todos sus cuentos están marcados por su vida, porque su vida, recuerden que fue, toda su vida, la mayoría parte de su vida fue en un regimiento, porque él había sido militar. Entonces sus cuentos son en ese estilo, miren. Honor de soldado, primera recopilación de cuentos que son puros cuentos de soldado, y su gran novela, que ya se amplió, recuerden que la diferencia entre el cuento y novela es solamente la extensión, ¿ya? El cuento es más corto, la novela es más larga, tiene capítulos y es mucho más larga, más extensa. Su novela se llama El postre el galope.
Y ahí está ambientada en Tacna después de la ocupación chilena, ya después que terminó la Guerra del Pacífico. Es tan buena esta novela que llegó al cine en 1951 y existe como película que se llama El último galope. ¿Ya? También él es importante porque recibió premios en 1960. Un premio muy importante acá chileno que es el de la Academia Chilena de la Lengua, que reconoció todo su trayectoria. Y ya él está fallecido, murió en 1964. Entonces, cuando nosotros leamos el cuento del padre, nos vamos a dar cuenta que su vida está plasmada en ese cuento. Él indirectamente va ingresando en el contexto histórico y social de sus cuentos, su propia vida, sus experiencias personales. ¿Ya? ¿Entienden, cierto? ¿Entendieron? Sí. Estamos ahí, sí. Sí, tía. Sí, profe. Ya, Súper. vamos entendiendo entonces, ya. Sí. Nos vamos entonces con el pajarito ahí a la actividad número 1. Vámonos a la guía en mano, chicos. No veo la guía, chicos, muéstrenla en pantalla, que se vean. Ya, Christopher, bien, Christopher. Alex, excelente, como siempre. Amaro, bien. Ale, súper. Viene Martín, Jacob, Andraya, Tomás, ya. Creo que estamos ready. La Connie nomás que está tratando de conectarse, tía. Sí, se le va el internet. Está complejo el tema de conectividad de la Connie. Oye, si puedes hablarle por internet, recuérdale que en la escuela aún quedan chips para retirar. Tal vez ella tiene problemas de conexión, porque no sé si ustedes saben, chicos, pero en la escuela hay chips disponibles con 80 gigas para el que tenga problemas de conexión. Entonces, el que lo necesita tiene que ir al apoderado a solicitarlo ahí en dirección. Eso es una ayuda, 80 gigas sirven solo para las clases, sí, no para jugar. Sí. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. ¿Todos ahí Sí. con el título? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, comienzo profesora. yo y le voy diciendo a usted que siga. Por favor, siga la lectura porque no hay nada más fome que tener que estar esperando al que se perdió porque estaba, no sé, haciendo otra cosa. Ya, Paula. Entonces, atentos. Tío, escucho. El otro importante, chicos, cuando vayan leyendo, vayan imaginando la situación. Usen, como dice Bob Esponja, usen la imaginación, traten de recrear en su mente lo que están escuchando. Así se comprende más. Sí, pues eso ayuda harto. Además ayuda que harto. este texto no tiene dibujos. No hay ningún dibujo. Entonces, eso les va a ayudar también a que ustedes se hagan la imagen según lo que vayan leyendo, según las características que aparecen, según cómo se describe el entorno. ¿Ya? Es importante que vayan trabajando la imaginación, porque es algo que se trabaja. ¿Listo? ¿Comenzamos? Ya. El padre Olegario Lazo Baeza. Un viejecito de barba larga y blanca, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso interrogar al centinela, pero el soldado le cortó la palabra en la boca con el grito «¡Cabo de guardia!». El suboficial apareció de un salto en la puerta como si hubiera estado en acecho. Interrogado con la vista y con un movimiento de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló. ¿Estará mi hijo? Sí, Alejandra. El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. El regimiento tiene 300 hijos. Falta saber el nombre del suyo, repuso el suboficial. Manuel Zapata, señor. El cabo arrugó la frente y repitió registrando su memoria. Manuel Zapata, y con tono seguro. No conozco ningún soldado con ese nombre. El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas suelas de sus zapatos y sonriendo irónicamente. Pero si no es soldado, mi hijo es oficial de línea. Continúe, Amaro. ¿Yo? Sí, Amaro. El trompeta. El trompeta, que desde el cuerpo del guardia oía la conversación, se acercó, codió al cabo, diciéndole por lo bajo: él es el nuevo, el recién salido de la escuela. Diablos, el que no os palabrea tanto. El cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora.
y como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales. Lo hizo pasar al cuerpo de guardia. Hasta ahí. Hasta ahí. Continúe, Alex. El viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. Los soldados se acercaron, dirigieron miradas curiosas al campesino e interesadas al canasto, un canasto chico cubierto con un pedazo de saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a picotear primero y a asomar la cabeza después. Una gallina de cresta roja y pico negro abierto por el calor. Al verla, los soldados palmotearon y gritaron como niños: ¡Cazuela, cazuela! El paisano... Hasta ahí. Siga, Martín, por favor. El paisano, nervioso por la idea de ver a su hijo agitado con la vista de tantas armas, reía sin motivo y lanzaba atropelladamente sus pensamientos. Ja, 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 sí, cazuela, pero para mi niño. Y con su cara sombreada por una ráfaga de pensar, agregó: 5 años sin verlo, más alegre, rescatándose detrás de la oreja. No quería venirse a este pueblo, mi patrón lo hizo militar. Ja, 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 ja. Uno de guardia, pesado y tieso por la bandolera, el cinturón y el sable, fue a llamar al teniente. Estaba en el picadero, frente a las tropas en descanso, entre un grupo de oficiales. Era chico moreno, grueso, de vulgar aspecto. El soldado se cuadró levantando tierra con sus pies al juntar los tacos de sus botas y dijo: «Lo buscan, mi teniente». No hasta ahí. Siga, Oscar. No sé por qué fenómeno del pensamiento, la encogida figura de su padre relampagueó en su mente. Lanzó la cabeza y habló fuerte, con tono despectivo, de modo de que oyeran sus camaradas. En este pueblo no conozco a nadie. El soldado dio detalles no pedidos. Un hombrecito arrugado con manta viene de lejos, trae un canastito rojo, mareado por el orgullo, llevó la mano a la visera. Está bien, retírese. Hasta ahí. Siga, Christopher. Christopher. Algo le pasa a Christopher, que está hablando por el chat. Ya, saltémoslo. Vamos, Tomás. Contéstale, Robert, por favor. Ya. Tomás, desde la malicia. Ya. La malicia brilló en la cara de los oficiales. Miraron a Zapata, y como éste no pudo soportar el peso de tantos ojos interrogativos, bajó la cabeza, tosió, encendió un cigarrillo y empezó a rayar el suelo con una contera de su sable. A los 5 minutos vino otro guardia, un conscripto muy sencillo, muy recluta, que parecía caricatura de la posición de Firmes. A 4 pasos de distancia le gritó, aleteando con los brazos, como un pollo: «Lo busca mi teniente, un hombrecito del campo, dice que es el padre de su merced». Sin correr la falta de tratamiento, su subalterno arrojó el cigarrillo, lo pisó con furia y repuso: «Váyase, ya voy». Hasta ahí. Siga, Jacob. Y para no entrar en explicaciones, se fue a las pesebras. El oficial de guardia, molesto con la insistencia del viejo, insistencia que el sargento le anunciaba cada 5 minutos, fue a ver a Zapata. Mientras tanto, el padre, a quien los años habían tornado el corazón de hombre en el de niño, cada vez más nervioso, quedó con el oído atento. Al menor ruido miraba afuera y estiraba el cuello arrugado y rojo como cuello de pavo. Todo pasó, lo hacía temblar de emoción, creyendo que su hijo venía a abrazarlo, a contarle su nueva vida, a mostrarle sus armas, sus arreos, sus Hasta ahí. Andrea, siga, desde el oficial.
El oficial de guardia encontró a Zapata simulando inspeccionar las caballerizas. Le dijo, secamente, sin preámbulos: te buscan, dicen que es tu padre. Zapata, desviando la mirada, no contestó. Está en el cuerpo de guardia, no quiere moverse. Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió los labios con furia y fue allá. Al entrar, un soldado gritó, ¡atención! La Ya, tropa hasta se... ahí, hasta ahí. Constanza puede leer, aunque no prenda la cámara. ¿Puede leer? Constanza. Constanza. Sí que no, tío. No, se bugueó. Ya, ayúdele usted en esa parte. Ya. La tropa se levantó rápida como un resorte y la sala se llenó. Oh, tía, subiste. Ya, Subiste muy rápido. espera. Me cortaste la inspiration. Ahí sí. Ya, y la sala se llenó con ruido de sables, movimientos de pie y golpes de taco. El viejecito, deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de la gallina con los brazos extendidos, salió a su encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada como corteza de árbol viejo. Temblando de placer gritó, ¡Mañungo! ¡Mañunguito! El oficial lo saludó fríamente. Al campesino se le cayeron los brazos, le palpitaban los músculos de la cara. El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído. ¿Qué ocurrencia la suya? Venir a verme. Tengo servicio, no puedo salir. Y se entró bruscamente. El campesino volvió a la guardia, desconcertado y tembloroso. Hizo un esfuerzo, sacó la gallina del canasto y se la dio al sargento. Tome, para usted solo. Dijo adiós y se fue arrastrando los pies, pesados por el desengaño. Pero desde la puerta se volvió a agregar con lágrimas en los ojos. Al niño le gusta mucho la pechuga. Denle un pedacito. Y colorín Sí. colorado. Sí, el cuento se ha acabado. Ya, ¿qué les pareció el cuento, chiquillos? Entretenido. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí. ¿Qué le pareció lo que pasó con el viejito? ¿Cómo reaccionó el hijo? Opinen, vamos. Aquí es donde usted tiene que hacer esa opinión personal, esa postura frente a un acontecimiento que ocurrió en el cuento. ¿Ya? Recordemos que el hijo, que era el teniente, lo fue a visitar su papá, que era un hombrecito. ¿Cómo era el hombrecito? ¿Cómo lo describe el texto? ¿Rico, pobre? ¿Cómo era? Medio. Medio pobre. Pobre, ¿cierto? Iba con una canasta, con una gallina adentro. Entonces, ¿cómo reaccionó el hijo? Mal. ¿Ya, Andraya? Como que no lo reconocía. Claro, no lo reconocía. Andraya, ¿cómo crees tú que se sintió el hijo al verlo? ¿Avergonzado? ¿No? Avergonzado, Muy bien. ¿cierto? ¿Por qué, Alejandra, tú crees que él se sintió avergonzado? Porque su padre era humilde, de campo, yo creo. ¿Y él ahora era humilde o se codeaba con gente con más plata? Con más plata. ¿Qué creen Y él ustedes? con personas de dinero. Claro, él tenía a cargo personas, ¿cierto? ¿A qué se referirá cuando en el texto dice el que nos palabrea tanto? Cuando hablaban los soldados, el nuevo, el que nos palabrea tanto. ¿Qué significará ¿Como el jefe? Sí, exacto, claro, el Tomás. jefe, ¿y qué hacen los jefes? ¿Los jefes te retan o no Le te llaman la retan? atención cuando están haciendo algo mal. Claro, pues entonces a eso se referían, a que él los palabreaba, él los retaba. El que los retaba mucho seguramente cuando hacía las instrucciones. Entonces, ¿a él le convenía que los demás soldados supieran que venía de un lugar humilde? ¿O le afectaba eso? ¿No quería que supieran? Martín, ¿qué cree usted? Martín. No sé, profesor. ¿No cree que él se sentía avergonzado? Yo digo que sí, bro. ¿Sí? ¿Y usted Sí. qué opina? ¿Cómo se sentiría usted si le pasara eso a usted, por ejemplo? Si usted hubiera vivido en el campo, toda la vida hubiera sido súper, súper pobre,
y después en el futuro usted tuviera una gran profesión y llegaran sus papás a verlo así humilde, con una gallina, con ropa así como humilde, ¿le daría vergüenza? No, Ya, no, ¿por porque qué son no? mis padres y ellos fueron los que me enseñaron todo eso. Ya, por cierto, aquí ese es el conflicto de la historia, chiquillos. El gran conflicto es que acá el teniente, que era el mañunguito que le decía al papá, él sintió vergüenza de su papá y sintió vergüenza de su origen. Porque, ¿quién le pagó a él los estudios? ¿Su papá o el jefe de su papá? Papá, ¿Ah? el papá, la ¿El papá familia. le pagó o la familia a la que el papá le trabajaba? ¿Se acuerdan de ese detalle del cuento? ¿Quién lo hizo militar? Miren ahí. ¿Qué dice ahí? El patrón. Dice, mi patrón lo hizo militar. Eso quiere decir que quien le pagó los estudios en la escuela militar fue su patrón. ¿Ya? Porque recuerden que ellos eran pobres. Y ser militar en esos años, porque ahí entra el contexto histórico, ¿ven? En esos años no es tan fácil como ahora. Ahora igual cuando un joven quiere ser de las Fuerzas Armadas, igual tú tienes que entregar una cierta cantidad de dinero para comprar algunas cosas, ¿ya? Los oficiales son más que los oficiales, pero en esos años ser militar era una carrera súper costosa y llegaban a ser oficiales solamente las personas que tenían para pagar esa carrera militar. Y ellos venían de una cuna humilde, entonces no podían pagarla. ¿O no, teacher? Claro, ellos venían del campo porque el contexto histórico era que en esa época Chile era un país muy pobre, sobre todo en el campo. Claro, recuerden que luego de una guerra, ¿qué pasa con los países cuando hay una guerra? ¿Qué pasa después con la economía? ¿Quién sabe eso? ¿Queda el país rico o queda el país empobrecido? ¿Qué creen ustedes? Tomás, ¿qué crees tú? Después de una guerra, ¿el país quedará con mucha riqueza o quedará pobre? Tomás Reyes. Vamos, Tomás. Lanza lo que tú creas nomás, di lo que tú creas. Tía, es que no escuché, que tengo mucho ruido, entonces no puedo hablar. Ah, ya. A ver, saltemos uno que no tiene ruido, porque he estado calladito hoy El día. Jacob. No, el Jacob ha estado calladito. Igual que el Christopher y el Amaro, está calladito el Amaro. Sí, hoy día, chicos, el otro día participaron caleta, hoy día no sé qué les pasó. ¿O qué les dio pena el cuento? ¿A quién le dio pena el cuento? A ver. ¿A alguien le dio pena? ¿O les dio lo mismo? Tío, ¿sabes qué? Vamos a tener que comprar una vela y hacer una cruz aquí en el piso y poner una vela en cada punta y empezar a llamarlo así como sesión espiritista, porque la verdad es que nadie habla. Fíjese Sí, usted que si yo no les pregunto uno por uno, no hablan. están con sueño Chicos, hoy las día. clases para que funcionen, ustedes tienen que participar, porque tener que yo preguntarle uno por uno me equivale a irme a la cámara y empezar a recorrer para abajo y mirar cómo se están tocando las manos, cómo se comen los dedos, cómo bostezan, y tengo que estar uno por uno mirándolos. Entonces, la idea es que ustedes puedan participar, así como Martín que se está escondiendo ahí en el polerón. Arréglese el polerón, eso. Chiquillos, sí, la idea es esa, que ustedes participen acá, nadie les está poniendo nota, si usted cree, si lo que usted cree está malo, yo no le voy a decir, está malo, no, cállese, no. La idea es que ustedes puedan conversar, porque si no va a ser una clase entre yo y el teacher, pues, y la verdad es que nosotros ya nos vimos a las 9, hicimos esta misma clase. O sea, en realidad, entre los dos y el Alex, porque igual Alex ha participado harto. Sí, el Alex se destaca por hablar, entonces la idea es que los demás también puedan participar. Les vuelvo a preguntar, no es necesario que yo les pregunte uno por uno. Si alguien necesita hablar, díganlo. Pregunté, ¿alguien se emocionó con este cuento? ¿Alguien le dio pena o les dio lo mismo? Esa es la pregunta que estoy esperando respuesta. Ya, tía, los voy a chicotear porque si no nos vamos a quedar dormidos. Alejandra, ¿qué sentiste? Me dio un poco de pena porque no debería haberlo tratado así. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que más te dio pena de lo que leímos?
cuando lo sacó del cuartel y le dijo que no tenía tiempo para él. Sí, eso fue muy triste, como que lo renegó de cierta forma. Vámonos al final. Evaluemos la última frase del final. Ah, ya no está. No lo borré nada. Esa. Ya, esa se la voy a preguntar, tío, los voy a elegir nomás, porque si no, como les dije, nos va a dar un sueño terrible. Oscar, yo sé que estás ahí, Oscar Guerrero. ¿Por qué ¿Qué significa esa frase? Al niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito. ¿Qué nos trata de decir con esto el papá? Que le dieron el pollo y que le den un pedazo de pechuga. Ya, pero más allá de eso, de la frase, ¿qué está tratando de demostrar el papá a su hijo? Que aún como lo trató el hijo a él, igual lo quiere y le dijo al soldado que le diera un pedacito de pechuga. O sea, igual se preocupa, pese que lo trató horrible el teniente, el mañungo, igual el papá lo sigue queriendo. Así que esa parte igual me dio mucha pena. Muy bien, Sí. Oscar. La verdad, y esa es una parte que a nosotros nos toca, chiquillos, a todos nosotros, porque nosotros con el teacher también fuimos hijos. ¿Ya? Y ustedes en este momento también son hijos, tienen a sus papás. A veces cuando uno es de la edad de ustedes y se porta mal o hace algo que no está bien, piensa que los papás, no sé, pues te van a dejar de querer. Ay, si yo hago esto, mi papá me va a retar, o me va a pegar, o no me va a querer más, o no. Y la verdad es que no es así, pues. La verdad es que uno igual ama a los hijos cuando los tiene. Y aunque se porten bien o se porten mal, uno los sigue queriendo. Y es lo que le pasó acá a este papá, pues, que a pesar de que el hijo lo trató mal y se avergonzó de él igual lo seguía queriendo, como dijo Oscar. Igual lo amaba y se preocupaba. ¿Cómo lo demostraba? Se preocupaba en decirle que le dejaran un pedacito de pechuga, porque a él le gustaba cuando era niño. Entonces, aquí ustedes ven cómo en una frase al final del texto, ustedes pueden reflexionar y entender cómo es el amor de un padre, de una madre, totalmente desinteresado. ¿O ustedes creen que las mamás las quieren o los quieren solamente cuando ustedes hacen lo que ellas dicen? ¿Qué creen de eso? ¿Las mamás los quieren o no los quieren? Solamente cuando ustedes las obedecen. Sí, sí. Pero cuando las obedecen nomás y cuando se portan mal. No. ¿No En todo sentido, los quiero. En todo sentido, por cierto. Uno siempre quiere a los hijos, se porten bien o se porten mal. La diferencia es que cuando se portan mal, uno no hay a veces qué hacer para que se pongan y hagan lo que nosotros sabemos que es correcto. Es una misión bastante ingrata. Yo que también soy papá, de repente uno es el malo de la película porque los niños van donde los abuelos y los abuelos los regalonean y los funden. Y uno pasa a ser el malo de repente porque como uno tiene que poner las reglas y estar preocupado. Sí, pues. Y ahí uno cuando es niño o adolescente uno sabe con quién conseguir las cosas. Si uno ya a esa edad sabe manipular, ¿no? Cuando somos chicos los niños somos bien manipuladores. Sabemos a quién dirigirnos para conseguir lo que queremos. Entonces, extraigan de este texto, saquen de este texto todas las enseñanzas y sobre todo las reflexiones que los permitan a ustedes tener un juicio de valor al respecto, una opinión. No puede ser que yo les pregunte a ustedes qué opinan y ustedes no sepan, ¿ya? Si no lo saben es porque no estamos cumpliendo el objetivo. El objetivo que es poder tener una postura frente a diferentes textos, a diferentes hechos de los textos. Y todo lo que vamos a trabajar este mes, e incluso el mes de abril, va orientado a eso, a su postura referente a muchos textos, a muchos puntos de vista de diferentes situaciones. Y me parece que les dije a este grupo, o no, tiempo atrás, que el objetivo de que nosotros salgamos de octavo es que ustedes salgan preparados con una mente propia, con una opinión propia, no con lo que opina el papá, no con lo que opina el profesor o la profesora, sino que lo que usted opina. ¿Ya? Y ese va a ser su juicio de valor ante muchas situaciones de la vida. ¿Ya? Bueno, las preguntas que están atrás de la guía, chiquillos, las tienen que dejar inconclusas para la tarde, que cuando nos juntemos a resolverla, que espero que vengan con un poco más de inyección participativa. Lo único que tienen que anotar en su cuaderno
debajo del objetivo tienen que anotar contexto histórico, que es esto que vimos en la clase. Ahí. Contexto histórico. ¿Ya? Ahí está. Esto lo tienen que escribir. Ahora, en el grupo anterior me contaron que tenían un grupo personal para todos los del grupo 3. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp del grupo 4? Aló. No que yo sepa. No, tía, no Ya, tenemos. entonces, ¿cómo yo les puedo mandar esto? ¿O ustedes le sacan una foto al tiro, un pantallazo? Sería bueno. Sáquenle un ¿Pueden? screenshot. Sáquenle una foto para que no estemos esperando que lo copien porque ya van a ser las 12, ya no podemos esperar. ¿Ya? ¿Pueden Listo. sacarle un pantallazo, no? Sí, listo, tía. Ya, alguien que no pueda, Él se lo saqué, tía. ya, los que estén listos vayan poniendo el dedo para arriba, pues así por último, ya si no El van a emoji. decir estoy listo, por último nosotros vemos el dedo. Pues. Ya, bien Amaro, bien Christopher, Andraya, Alex, bien Oscar. Ya, acá tenemos Jacob, ¿tú puedes sacar el pantallazo? La saqué con mi teléfono. Ah, ya, genial. Connie, Constanza, ¿tú estás ahí? Tía, le hablé, pero no obtuve respuesta de Constanza. Yo creo que está con serio. Sí, ahí se escuchó. Sí. Ya, quiero saber, Connie, si le pudiste sacar el pantallazo. ¿Sí se puede, tía? Ya, genial. Estamos todos listos entonces, todos pueden sacarlo. Si hay Vamos, alguien ready. que por ese motivo no pudo, me escribe, me manda un WhatsApp y yo se lo mando porque yo saqué la foto en Ya. delante. Ya, vamos a dejar de compartir pantalla acá. Eso entonces tiene que quedar escritito como contenido debajo del objetivo, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profesora. ¡Qué emoción! Sí, profesora me Paula. contestaron. ¡Qué emoción! Me hablaron más de uno a la vez, ¡qué maravilloso! Gracias por hablarme, ¿ya? Entonces, si están todos ya claros, nos juntamos a las 2 de la tarde para yo contarles esta novedad también que vamos a tener en el tema del libro. Y ojalá que opten por esa opción porque es la más fácil y la que le conviene más a ustedes. Yo la pensaría. Yo la verdad es que optaría por esa opción que les voy a dar a la tarde. O sea, tía Paula, tenemos una sorpresa para la tarde. Hay una sorpresa, como dijiste tú, una noticia en desarrollo que la supe recién. Noticia en Así desarrollo. que, sí. En la tarde, chiquillos, nos vemos a las 2 de la tarde. Eso ya tiene que estar transcrito porque después las preguntas las comenzamos debajo de lo que transcribieron, van a transcribir. ¿Ya? Tía Para Paula. que vayan ordenando su cuaderno. ¿Tío? Antes de despedirnos, quiero felicitar a Alex y Alejandra, súper destacada la participación. Los Gracias. demás igual van bien, pero se espera más, porque opinaron más la clase pasada. Pero lo que es Alex con Ale, igual estuvieron más activos, digamos, y se les felicita, se les destaca por eso. Sí, Gracias, felicitaciones al chiquillo igual y a los demás que estaban calladitos, yo los invito a tratar de empezar de soltarse un poco y de poder hablar en las clases, porque las clases de abril yo los necesito hablando. No puede ser que yo tenga que estarles preguntando uno por uno. Yo prefiero que sea tochen y hablen toda la vez y ahí ordenar, a tener que preguntarle uno por uno, ¿ya? Sobre todo con los temas que se vienen en abril. Cuando les llegan las guías de abril el lunes, peguenle la ojeada. Vamos a hablar de temas que son netamente de adolescencia y que yo necesito la participación de ustedes. Tan ¿Ya? interesante. Así que ya, nos comenzamos a despedir y nos vemos a las 2 para que alcancen a almorzar. No sé si se van a ir a tomar desayuno, algunos tal vez todavía. Pero la idea es que estén súper despiertos y activos cuando nos conectemos a las 2, ¿ya? Ya, Ya, chicos, chicos. sí. Ya, Nos vemos a tía. las 2. Adiós. Chao. Nos vemos a las 2. Adiós, See you later. adiós. Nos vemos. Chao. Bye bye, see you. Bye. Chao, tía Paula. Bye, see you. Bye.